¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, bienvenidos al Pelotazo. Como cada martes vamos a hacer un repaso, a ahondar un poquitín en lo que ayer hablamos acerca de la tercera preferente, primera y segunda regional, en un repaso rápidamente, pero es que hoy va todo muy rápido, muy condensado, porque tenemos muchas imágenes, más que nunca, ¿no? Tenemos más partidos que nunca para ofrecerlos, con lo cual vamos a ir, va a ser prácticamente todo el programa en imágenes y simplemente pues les vamos, nada, a empezar ya, sin más preámbulo. Eso sí, vamos a, como siempre, agradecer a nuestros patrocinadores, los que estuvieron ahí desde el principio y los que siguen estando con nosotros, los tienen, Cárnicas La Nave, 985-740-400, también en la Plaza de Bastos de la Felguera, y también esa maravillosa tienda de la Choricería 42 los pueden encontrar. Bueno, pues con ellos, y ya digo que rápidamente vamos a condensar toda la información que tenemos, porque tenemos pues, prácticamente todos los goles de esta jornada número 28 en tercera división, en partidos destacados, como fue ese duelo por todo lo bajo entre el San Claudio y la Universidad, lo van a ver. También van a poder ver los goles del Tuilla Real Avilés, que acabó con goleada de los arlequinados, también un gol del Mosconia 1 y Llanera 2, y también van a poder ver los goles y alguna que otra ocasión de ese partido entre el Siro y el Llanes. Así que sin más preámbulos, les dejo ya con los vídeos de la jornada número 28. Riu es va, l'agua tua non ja pouca, però tu quasi non cantas, ja la voz es la birrouca. Però tu quasi non cantas, ja la voz es la birrouca. Riu es va, l'agua tua non ja pouca, però tu quasi non cantas, ja la voz es la birrouca. Però tu quasi non cantas, ja la voz es la birrouca. Que fallas y los que corro, y encima gran pena tengo. Duele ver que la tierrina se va cada vez más mala, ya de las mías mocedades, y queda buena fala. Ya de las mías mocedades, muy queda buena fala. Días los días de entonces, homes los homes de envano, falas y el que ellos falaban, todo da feito asturiano. Falas y el que ellos falaban, todo da feito asturiano. La bunda mía chorosa, en silencio va a cantar, vendiste llamar tu vida como corazón del mar. Vendiste llamar tu vida como corazón del mar. Hoy que todo extraño suelo, muero de melancolías, autan los míos asturianos, autan las Asturias mías. Autan los míos asturianos, autan las Asturias mías. Así no respondo lesma, con que yo me respondo, ya yo quedé chorando, ya ainda non chorei abondo. Ya yo quedé chorando, ya ainda non chorei abondo.
Y en tercera, esto que acaban de ver ahora mismo, porque vamos a dar paso ya al partido de preferente, pero antes simplemente añadir de tercera división que en esta jornada el gran beneficiado, yo creo que fue, bueno, aparte de lealtad, ¿no?, que lo gana todo, pues consiguió otra victoria gracias a Saja, su delantero. El Marino también siguió venciendo y convenciendo. El Caudal empató en casa contra el Entregu y el gran beneficiado, ya digo, que es el Llanera, que mete tierra de por medio ya en lo que es esa cuarta plaza, con lo cual pues va sentándose el equipo de José Luis Rodríguez, el Puma. Y ya en preferente, partidazo el que nos fue a grabar nuestro compañero Alus, del Ojo de Alus, el youtuber. Grabó un auténtico partidazo en Vallinillo entre el Navarro y el Real Titánico de la Viana. Acabó con 3-2, hubo un gol en el 84 y el otro en el 88, el del empate del Titánico en el 84 y el 3-2 definitivo en el 88. Hubo también expulsión del portero del Titánico, con lo cual, bueno, pues de todo un poco también en este partido que van a poder ver ya en el siguiente reportaje de ese Navarro 3, Titánico 2. ¡Venga, vamos! ¡Vamos, vamos! Aquí, balón fuera, no te enteras, tío. Oye, entiende. ¿Los brazos qué? Tiene que ser rojo, toca rojo, tienes que ser rojo. ¡Isa! ¡Línea! ¡Línea! ¡Está colgado, joder!
Bueno, después de ver esto en este reportaje de Preferente, en ese partido en el que acabó, como digo, por 3-2, sí que sirve para que el navarro recupere después de un tiempo ya el liderato. 56 puntos tienen los de Valliniello con esta victoria. El Vallovín y el Titánico se quedan segundo y tercero respectivamente con 54, empatados a puntos. Luego viene el Enense con 53 y luego a continuación el Urraca con 51. Los grandes candidatos para certificar el ascenso de aquí al final de temporada, aunque tampoco podemos descartar, ni mucho menos, al Tineo, que tiene 48, al Estadio, que tiene 46, incluso, bueno, pues los más optimistas de Blimea pensarán que puede, ¿por qué no subir el Asturias de Blimea, que tiene 44 puntos? Bueno,
pues esto, hasta aquí el resumen de todo, ¿no? De todo lo que pasó. Ya ven que muchas imágenes y pocas veces vieron a este pesado aquí hablando, con lo cual lo que vamos a hacer va a ser despedirnos hasta mañana miércoles, no sin antes, como siempre hacemos, agradecer a nuestros patrocinadores, los que están ahí, los que estuvieron y que nos ofrecen manjares como este. Ahí lo tienen, esos sabadiegos, en esa fuente de barro al horno con unos patatines que la verdad que bueno, pues harán las delicias de muchos de todos ustedes, porque además son unos sabadiegos reconocidos. Muchos bares de Noreña los ofrecen como tapa y bueno, pues son de un éxito irrefutable, ¿no? Lo que se puede decir. Nosotros ya digo que volvemos mañana miércoles con tiempo para hablar de Preferente y de Primera Regional con Lucho Varela, entrenador del Avilés Stadium, y también con Marcos, entrenador del Muros del Nalón, el grupo segundo de la Primera Regional. Así que con ellos y con todos ustedes, mañana a las 9:30, aquí en El Pelotazo, en las Asturias. Les espero. Hasta entonces.